Hola, mi nombre es Juan Reig. En este vídeo les voy a mostrar cómo realizar presentaciones en PowerPoint. PowerPoint es un programa dentro de un conjunto de programas denominados Office de la empresa Microsoft. En este vídeo vamos a analizar cómo organizar adecuadamente los objetos en cada diapositiva. Por objetos se entiende en PowerPoint texto, dibujos, ecuaciones, imágenes, etc. En concreto, vamos a realizar o dar una serie de recomendaciones acerca de cómo organizar esos objetos en las diapositivas y estilos para propósitos pedagógicos, es decir, para que ustedes las puedan utilizar en sus clases, en enseñanzas de nivel básico, nivel medio. En concreto, vamos a estudiar cómo organizar esos objetos en cada diapositiva y posteriormente veremos las características que deben reunir las fuentes de texto. Las fuentes son una serie de diseños que, como veremos después, nos proporciona PowerPoint de texto, diseños de texto. Bueno, analizaremos qué características debe reunir acerca de esas fuentes o ese texto acerca del tamaño, el color que debe tener el texto, así como su uniformidad a lo largo de toda la presentación. Bueno, la primera recomendación hace referencia a no colocar excesivos objetos, como decía antes, o por objetos entendemos texto, dibujos, flechas, imágenes, etcétera, en la diapositiva. ¿Por qué? Porque puede dispersar la atención del alumno, es decir, si colocamos demasiados objetos en una diapositiva, el alumno puede que no asimile todos los conceptos de nuestra diapositiva. No conviene o no se trata de realizar un compendio o un resumen de nuestra clase en la diapositiva y debemos tener en cuenta que no es necesario imprimir nuestra presentación. Por lo tanto, podemos utilizar el número de diapositivas que queramos. En este ejemplo se trataría de una clase o un concepto de división de un triángulo. Es decir, un triángulo, los segmentos o las líneas que pueden dividir un triángulo, líneas, rayos y segmentos, así como los segmentos fundamentales de un triángulo, la bisectriz, la mediana y la mediatriz. Bueno, la alternativa a utilizar una sola diapositiva para ilustrar estos conceptos es dividir los conceptos, la diapositiva anterior en múltiples diapositivas, de forma que cada una de ellas ilustre uno de los conceptos. Por ejemplo, en la diapositiva de la izquierda nos aparecería la definición de línea, en la de la derecha la definición de rayo, en la tercera la de segmento, en la cuarta aparecería la definición de la bisectriz, con un ejemplo ilustrativo, en la quinta la definición de mediana de un triángulo, con una imagen correspondiente a un ejemplo de un triángulo y su mediana, y por último la definición de mediatriz ilustrada con un ejemplo. Posteriormente les recomendaré que centren los objetos en la diapositiva y que los coloquen dentro de la diapositiva uniformemente distribuidos. En la diapositiva de la izquierda aparece un ejercicio de matemáticas, de monomios y binomios, en el cual el conjunto de objetos del cuerpo de la diapositiva, no del título, que aparecería en la parte superior del cuerpo de la diapositiva, aparecen concentrados en la parte superior izquierda, de forma que en la parte derecha de la diapositiva no habría ningún objeto ni en la parte inferior. Bueno, conviene centrar dichos objetos y distribuirlos uniformemente, verticalmente y horizontalmente a lo largo de la diapositiva. Con ello además podemos aumentar incluso el tamaño
de la fuente de forma que sea más legible de cara por el alumno o por el estudiante. En esta diapositiva analizaremos o mostraremos cómo alinear los objetos. PowerPoint nos permite alinear texto, imágenes, dibujos, ecuaciones a la derecha, a la izquierda o centrar. En la diapositiva izquierda nos aparecen el conjunto de objetos que nos aparecen con cada uno o se muestran con cada uno de estos cuadros no alineados. Por ejemplo, las palabras monomio y binomio no están alineadas ni centradas, se entiende siempre horizontalmente. Las ecuaciones tampoco están alineadas ni centradas, ni el resultado de nuestro ejercicio, binomio, monomio, binomio, tampoco estas palabras están centradas ni alineadas a la izquierda ni a la derecha. Bien, en la diapositiva de la derecha aparecen los objetos descritos anteriormente alineados, por ejemplo, las palabras monomio y binomios están alineadas a la izquierda. Los ejercicios o los enunciados 8x al cuadrado menos 3x, 21 y 3a más b se encuentran alineados a la derecha y los resultados binomio, monomio y binomio se encuentran alineados a la izquierda. En cuanto al tamaño del texto, en esta diapositiva se ve y se observa claramente cómo no conviene utilizar tamaños de texto menores que 14 puntos. Claramente se ve que con 10 puntos hay que tener vista de águila, con tamaño de 12 puntos no se lee apenas bien y con 14 puntos se empieza a distinguir bien el texto. Si nos vamos a tamaños de texto muy grande, a partir de 30 puntos, con pocas palabras se va a llenar la diapositiva. Por lo tanto, recomendamos utilizar tamaños de texto a partir de 30 puntos solo para el título de la diapositiva que aparece en la parte superior y restringir tamaños menores para el cuerpo. Bueno, ahora vamos a salir a la herramienta PowerPoint 2007 y en la cual vamos a ver cómo se modifica el tamaño de texto. Bien, seleccionamos con el mouse el texto, la frase en la cual queremos cambiar el tamaño de fuente o de texto, seleccionamos con el mouse la pestaña de inicio y modificamos en esta ventana desplegable el tamaño de texto. Volvemos a la presentación y, como decía antes, en una diapositiva pues podemos colocar el título con tamaño de texto mayor que 30 puntos y en el cuerpo utilizar tamaño de texto entre 14 y 30 puntos. Podemos utilizar 30 puntos incluso mayores tamaños de texto mayores para resaltar ciertas palabras, como en este caso la solución. Incluso podemos utilizar negrita, que es una característica del texto. En esta diapositiva vamos a dar la recomendación de utilizar, en la medida de lo posible, siempre la misma fuente en toda nuestra presentación o en toda nuestra diapositiva. Es lo que se denomina uniformidad. Bien, las fuentes de texto son una serie de diseños que incorpora Office, tanto en PowerPoint como en Word y en otras herramientas, y las podemos seleccionar de la forma que queramos, como veremos ahora cuando salgamos a PowerPoint 2007. Bien, como ocurría antes, seleccionamos las palabras o conjunto de palabras en las cuales queremos cambiar el tipo de texto o la fuente, el diseño de texto o la fuente. Con el mouse nos vamos a la pestaña de inicio y
seleccionamos dentro de este menú desplegable las fuentes de un conjunto muy grande de fuentes de la forma que queramos. Esa sería la forma de cómo elegir o modificar en una parte del texto el tipo de fuente. Lo que, como decía antes, conviene utilizar siempre la misma fuente, por lo menos en el cuerpo de la diapositiva, no ir cambiando de fuente. Acá les aparece las fuentes más utilizadas en PowerPoint: Arial, Times New Roman, Tahoma, Book Antigua, Arial Narrow y Verdana. Y, como mucho, cambiar de tipo de fuente en el título. También conviene utilizar el mismo diseño, la misma fuente, en todas las diapositivas, es decir, de diapositiva a diapositiva no ir cambiando la fuente. Es lo que se denomina uniformidad. Por otro lado, como aparece en la parte superior de esta diapositiva, conviene no utilizar colores claros, sobre todo si estamos trabajando, como en este vídeo, sobre fondo claro, en este caso blanco. Claramente, si elegimos para el texto un color amarillo, apenas vamos a poder leer ese texto. Con color celeste no podremos leer demasiado claramente, ni con verde claro. ¿Cómo seleccionar el color del texto? Bueno, igual que antes, nos vamos a PowerPoint 2007, seleccionamos con el mouse el texto en el cual queremos cambiar el color, nos vamos a la pestaña Inicio y acá, en esta parte de acá, seleccionamos el color de ese texto en el cual queremos cambiar el color. Tampoco recomendamos, por estilo, utilizar colores muy vivos como rojo o colorado muy vivo, color rosa, color verde vivo. Por otro lado, tampoco conviene combinar demasiados colores dentro de una misma diapositiva. En este ejemplo aparecen demasiados colores dentro de la misma diapositiva. Es decir, en el título aparece un color, en el enunciado un color para este texto, otro color para las flechas, otro color para las palabras monomio y binomio, otro color para las ecuaciones y otro color colorado rojo para la solución, binomio, monomio y binomio. Sin embargo, nosotros recomendamos, aunque solo se utilice en color oscuro, por ejemplo, color negro para título, texto y ecuaciones, podemos utilizar color rojo para mostrar, por ejemplo, unas palabras o frases que nos resulten interesantes o, como en este caso, la solución del ejercicio. Es decir, mantener el mismo color oscuro para título, texto, ecuaciones, etc. y para la solución seleccionar color rojo. Bueno, espero que les haya resultado útil este vídeo para sus clases. Me despido. Adiós.